Y nada, empezamos. Lo primero que quiero, aunque me has rellenado el documento muy bien, la verdad es que te lo agradezco un montón, pues que me cuentes tú de primera mano, ¿no? Pues sobre ti un poco, tu situación, lo que quieras. Bueno, pues bueno, la situación mía no es que sea mala, ni grave, ni tenga ningún problema así que yo considere. Pero bueno, hace ya unos años, tengo 52 tacos, ¿eh? Empecé a preocuparme por el tema de la alimentación y de estar sano y de estar en condición física. Porque bueno, sí, yo siempre he estado muy delgado, ¿vale? Siempre he estado trilla, que se llama, ¿no? Desde pequeño, desde joven. Y bueno, a raíz de esto, pues antiguamente, o hace años, tú que eres muy joven, pues si no engordas, como lo que te da gana, ¿no? Ya, Nadie te ponía, las pegas se ponían cuando estabas un poquito gordito y tal. sí, También creo erróneamente, ahora con la perspectiva erróneamente, pero bueno, siempre comen pues, como todos los niños, pues bollería, sí, dulces, procesados, lo que ahora sé que son procesados, en aquella época para mí cuando era joven, sí, pues comida, punto, sí, ¿vale? Y bueno, sobre los 40 años o por ahí, bueno, ya en el cuerpo, ¿sabes? El típico tirilla que ya tiene la bartola de que está delgado, vestido no para dar cuenta, pero tiene, está empezando a hacer una barriga prominente, que es más. Y sí, luego, bueno, una analítica cualquiera, pues ya empieza pues, el azúcar un poquito alto, tal, y ahí empiezo a concienciarme. Y de 10 años para acá, pues poco a poco he ido intentando comer bien sin ningún asesoramiento de nadie en específico, sino hoy en día con el santo internet, con el santo Google, pues más o menos informándome, tal, al principio erróneamente, las típicas comidas, no, tienes que comer 5 veces al día, 6 veces al día, porque tal, por supuesto hacer deporte, déficit calórico, poco. Pero por mi forma de entender mi cuerpo y tal, he ido dándome cuenta que eso estaba evidentemente erróneo. Nadie me lo ha dicho, pero sí hoy en día, si sí, te informas, al final, si vas leyendo y repitiendo y dándote cuenta que algo no funciona, pues de un tiempo a esta parte, hace 2, 3 años, empecé a hacer algunos ayunos, a intentar bajar los hidratos de carbono, los entrenamientos, adaptar un poco a mi edad también, porque tengo una edad, como tú sabes, y tengo una lesión en la espalda, bueno, la típica lesión de las lumbares que tienen los discos un poco jodidos y tal, y no puedo hacer peso muerto, o no debo hacerlo, o hacerlo bien. mm, Y bueno, y la verdad es que bien, he evolucionado bien, porque a mí tú me ves y tal, y yo estoy, ¿no? Insisto, para la que tengo, mis amigos con los que me veo en reuniones y tal, pues estoy físicamente bastante bien. Lo sí, que sí, pasa es que sigo notando pues cierta barrita y si has visto los análisis da un poco altas, pasa de 100 el azúcar, con lo cual por lo que he leído y voy entendiendo de lo que leo y lo que me informo, sospecho que puedo tener cierta resistencia a la insulina, porque me cuesta trabajo ganar músculo, voy al gimnasio, bueno, justo me apunto al gimnasio y me he vuelto a apuntar al gimnasio hace un mes, porque desde la pandemia, por razones sí, obvias, pues corté, de hecho el gimnasio que yo iba cerró, he seguido haciendo deporte en casa, pero bueno, no es lo mismo, para mí no es lo mismo, no, con claro. la facilidad de las máquinas y tal, no es lo mismo. Pero bueno, me he mantenido corriendo, intentando hacer deporte. Aparte hago deporte, hago surf, me gusta ir, bueno, hago cosas que... Entonces, bueno, básicamente eso. Y mi chica, mi novia, que también, que es una de las palancas, ¿no? Que ya creo que te comenté, pues es una situación parecida, no igual, porque ella es más joven, ella tiene 34, 35 años, pero bueno, yo diría que tiene una situación parecida a la mía. Entonces, bueno, hace una palanca de empezar yo, digo, no, voy a abrir el camino yo. Sí. Te conocí por Instagram, no te voy a mentir, y bueno, a partir de ahí digo, pues vi cómo funcionabas y tal, y aquí he llegado. Básicamente, esa es mi historia. Me Genial. imagino que será una historia bastante común, no creo que sea ni especial ni nada, pero bueno, cada uno tiene su... Bueno, sí, a su... ver, cada uno al final tiene su proceso por el que ha pasado vital, que la ha configurado un poco y bueno, cada uno pues tiene sus mayores problemas. A lo mejor tú has llegado a esta situación, pero no tienes ciertos limitantes a nivel mental que te impiden dejar ciertos alimentos. Otra persona llega a esta situación, pero se junta con un problema muy fuerte de ansiedad con la comida, de vacíos emocionales, pues cada uno depende un poco, ¿no? En tu caso, creo que a nivel... Sí, yo creo que ahí he adelantado ciertas cosas.
sé, pues te pongo un ejemplo, el zumo de naranja. Para mí era inconcebible vivir sin zumo de naranja. O sea, yo levantarme o no desayunar. Era como, si yo no desayunaba, bueno, no puedo. O sea, no. Yo ahora lo hago muy a menudo. No sé si bien, ahora lo hablaremos si lo estoy haciendo bien o no, pero es un paso, ¿no? Son cosas que te vas quitar el azúcar. Tomarme café sin 3 cucharadas de azúcar era como, bueno, imposible, ¿no? Ahora, no sé si ahora me debo de quitarme el café también, que eso ya sería Bueno, otro... vamos a hablar alguna cosita de esa. Sobre todo, lo primero que quería decirte es, pues es lo que me menciona una cosa que tú has dicho, el hecho de estar delgado, como tú bien dices, o no haber engordado, no te inhibe de que los alimentos te generen problemas. De hecho, sí es bueno porque al final quiere decir que tienes una genética mejor que otra persona. De hecho, se te nota, o sea, se te ve una persona joven. Yo cuando vi la foto de perfil, vi el cuestionario y 50 años, digo, pues yo hubiera dicho 40 como muchísimo, ¿no? O sea, que en ese Sí, sentido... me ocurre mucho, gracias a Dios me ocurre mucho. Y yo Sí, creo sí, que eso es porque empecé un proceso está claro, si no estaría eso es. bastante más quemado, como hay muchos amigos míos que se han quemado. Porque te has cuidado y bueno, y ayuda a la genética. Pero igualmente, como tú dices, al final es lo que digo, el que seas delgado no impide que te pasen cosas y muchas veces te pueden pasar más a nivel interno. Es decir, tú, aunque a lo mejor visualmente no te lo veas, te has ido generando un problema a nivel de, por ejemplo, de que has ido acumulando grasa visceral en vez de grasa subcutánea, que es más problemática, y esa grasa visceral al final lo que da lugar es que, por ejemplo, pues se pueda generar en el hígado una resistencia a la insulina. Al final esa resistencia a la insulina en el hígado va desarrollándose en todo el cuerpo y luego esa inflamación es lo que hace que tú ya empieces a ver y dices, oye, estoy delgado, pero tengo algo ya de barriga, porque al final como que esa inflamación empieza a notarse a nivel de formación de grasa. Y luego algo que me gusta decir es, algo en lo que te has metido, por así decirlo, en una situación metabólica comprometida en la que te has metido a lo mejor tras 20 años de hacer las cosas mal, no se arregla en 1 o 2 años. Entonces, puede ser que la alimentación que tú estés llevando ahora aún, o sea, está bien, se puede mejorar, pero me refiero que esa alimentación puede ser que te siga generando mejoras si la mantienes durante 3 años más, porque en el sentido de que lo mismo, como te has metido ahí comiendo dulces, azúcar, etcétera, durante muchos años, pues ahora estás mejorando y vas a estar recuperando. Entonces, no quiere decir que aunque vayamos a añadir mejoras, lo que estés haciendo no te pueda seguir haciendo mejoras y puedas seguir mejorando con ello. Es decir, puede ser que sin mi intervención, por ejemplo, si tú en 2 años te haces unas analíticas y has seguido igual, puede ser que tu glucosa haya bajado y tu resistencia a la insulina haya seguido bajando, ¿vale? Para lo que te quiero dar a entender, que eso está bien saberlo. Entonces, sí, dime. No, a ver, das por hecho que tengo, yo intuyo por la analítica y por mi caso que tengo resistencia a la insulina, ¿no? Sí, bueno, había puesto aquí lo primero, cuando he analizado un poco el cuestionario, sospecha, porque hay veces que me ha venido alguna persona con sospecha de resistencia a la insulina y luego ver las analíticas y no hay nada de, o sea, no hay resistencia a la insulina. Y la glucosa, la cosa es que es un parámetro que es muy poco fiable en el sentido de que, por ejemplo, si tenemos una muestra de glucosa de 5 días seguidos, sí puede ser bueno, porque nos marca como un patrón, pero a lo mejor un día suelto, sí. Eso no te lo he dicho, pero me compré un de estos Mm, por Amazon, un medidor de glucosa, y es parecido. O sea, está rondando el 100, uno sí, da a los 105, otros días da a perfecto. los 95, pero bueno, está en esa zona Está ahí, de prediabetes. Vaya, que lo... perfecto. Fui al médico, casualmente me fue el médico la semana pasada, ya que los médicos son hoy en día son un poquito... Porque quería ir, me dijo que la analítica estaba bien y dije, le comenté esto que te estoy comentando ahora, de que me dice, no, las analíticas con esos glucógenos no son fiables. Sí, Me dice que eso no... A ver, yo sé que no serán todos los fiables, pero es que si te da en varias parecido a lo que te ha dado en la analítica oficial, que eso tampoco es. la entiendo muy bien, pero bueno, Eso entiendo que es. sí, ¿no? Sí, te marca un patrón, es decir, aunque no sea exactamente tan exacto de que a lo mejor te da 105 y son 100, pero sí al menos te da esa estabilidad. Es como, por ejemplo, una báscula que no te mide bien y te mide 3 kilos de más, ¿vale? Pero al final, cuando te muestre 3 kilos menos de manera consistente, va a ser que se ha adelgazado 3 kilos. Entonces, eso sí sirve. Entonces, lo que te quería decir, que un valor de glucosa puntual no nos dice nada, pero algo generalizado sí nos indica una situación, ¿vale? Porque al final, por ejemplo, un día de mayor estrés o, por ejemplo, un día donde la noche anterior
cenaste mal o metiste a lo mejor más azúcar de lo normal, puede dar que al día siguiente tu glucosa esté alta. Pero puede ser que en 2 días esté normal y eso pues no sea una resistencia a la insulina. Me ha llegado gente así, por eso te lo quería decir, pero en tu caso está bien tenerlo confirmado. Entonces, vamos a analizar en un momentito las analíticas, ¿vale? Para comentarte las cosas que... a ver, un momento, que quiero... Voy a ponerlo por aquí. Vale, No sé me la si llevo también tú por lo así. puedes ver, te lo voy a compartir Sí, sí. por si lo Sí, ves. yo estoy delante, tengo Perfecto. mi Mac delante Pues, y voy a coger el correo pues y lo veo. No hace falta que lo comparta. te lo comparto y vamos hablando de las cosas importantes, ¿vale? Bueno, aquí nada problemático. En general están bien, pero sí que hay ciertas cosas que vamos a comentar. Vale, lo primero, como tú dices, glucosa 102 es alto, ¿no? Siempre los valores de normalidad, como siempre vemos, son para la población media. Esto no quiere decir que da igual estar dentro de ahí mientras dé el valor que tengas. Los suyos están entre 70, 80 más o menos. Entonces ya valores que son 85 hacia arriba hay que empezar a revisarlos y de hecho cada vez suben más el nivel. Hace unos años era 100, aquí pone 106, o sea que esto lo van subiendo, igual que por ejemplo lo del colesterol te lo van bajando pues, para mandarte más medicación. Entonces, sí vemos un valor alto, pero no nos podemos quedar aquí, ¿no? Porque hay que ver este valor, que es la hemoglobina glucosilada. Lo mismo, aquí te pone entre 4 y 6, o sea, tú estás bien, pero ¿qué pasa? Para descartar... Hemoglobina, o sea que no lo veo. Estamos en la bioquímica básica, glucosa suero, ¿no? Son 102 y luego me 102, dices... eso es. Y ahora pasando a metabolismo glucídico, que es porcentaje de Sí, hemoglobina glicosilada, que ese es sí, vale. un marcador muy importante, podemos ver, pues eso, que aunque los valores de normalidad ponga entre 4 o 6, estamos en 5,45, ¿vale? Entonces, lo suyo es estar por debajo de 5, ¿vale? Es decir, a partir de 4,9 hacia abajo, querría decir que no tenemos resistencia a la insulina o es muy mínima. Entonces, sí tenemos cierto porcentaje de resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina, si se junta con ciertos niveles de inflamación abdominal, etcétera, pues puede favorecer aún más esa glucosa en suero, ¿vale? Y ahí influyen más factores, pero sí tenemos cierta resistencia a la insulina, por lo que debemos eso trabajarlo, ¿vale? Para intentar bajarlo. Como te digo, no quiere decir que lo que tú estés haciendo ahora no pueda conseguir que sigas bajando eso, ¿vale? Porque ya has metido ciertas mejoras, pero bueno, que esto lleva un tiempo y vamos a tratar ahora pues de acelerarlo lo máximo posible, ya que hacemos las cosas pues que nos den los mejores resultados. Entonces, eso está ahí. ¿Qué valores positivos podemos ver? Pues bueno, enzimas hepáticas, el AST, ALT, la gamma glutamiltransferasa, podemos ver que están en unos valores buenos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienes una inflamación a nivel abdominal, es decir, no tenemos ningún problema intestinal que se nos podamos tener ahí, pues típico intestino permeable, algún colon irritable, esa serie de problemas que también afectan bastante a digestión, absorción de alimentos, incluso a la inflamación que tú tengas de ganancia de grasa en esa zona, no está. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieses valores de estos elevados, aquí, por ejemplo, trataríamos de minimizar lo máximo posible el alcohol, porque sí sería un agravante importante. Pero, por ejemplo, con estos datos, el que a lo mejor tú te tomes 2 copas de vino el sábado no me va a importar tanto. No sé si me explico, ¿vale? Porque al final, Totalmente. Alguna más me tomo, no el gin tonic, es de mi perdición. sí, Pero bueno, bueno, que es ahora cierto si que es quieres, muy esporádico. Ahora hablamos de ese tema, sí. sí, sí, si quieres hablamos de eso en cuanto terminemos esto. Nada, el metabolismo del hierro, aunque te ponga aquí el valor un poquito por encima de la ferritina, para nada, porque hay otros laboratorios que hasta 350 te lo ponen bien y se está viendo que la ferritina está bien en esos rangos, o sea que no te preocupes. Y luego, Sí, me dijo la chica que una posible infección puntual de algo, que tuviera el día de la analítica, pero dice que sí. no, lo mismo No, que pero nada, no tiene. que ni siquiera está mal, o sea que no, es un valor que está perfectamente aceptable y sobre todo el hierro está bien. No tienes, si tuviese el hierro muy elevado podría ser un problema, pero el hierro está bien. Hay sobre todo hombres que tienen problemas de exceso de hierro. En tu caso no es un problema. Y luego el perfil lipídico, que sí me parece interesante para ver ciertas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque posiblemente tu médico haya visto esto y ha dicho, pues tu perfil lipídico está muy bien, colesterol por debajo de 200, colesterol HDL está alto, que es el bueno, colesterol LDL bajo y triglicéridos pues no están altos. Y perfectamente dice, es un perfil lipídico perfecto. Claro, ¿qué pasa?
Que tú tienes los niveles de glucosa elevados. Bien, estás llevando una alimentación ya por tu cuenta que más o menos es baja en carbohidratos. Entonces, Sí, intento que sea lo más baja. eso es. Entonces, yo encuentro este perfil lipídico como un problema porque no tienes un buen metabolismo de las grasas desarrollado. ¿Por qué? Porque este colesterol para ti es bajo. Es decir, tienes un buen nivel de HDL colesterol, el bueno, es decir, posiblemente tomes bien de pescado azul, etcétera, pero el colesterol en general y el colesterol LDL está bajo. Es decir, no tienes un metabolismo de las grasas fuerte. Claro, si no tienes un metabolismo de las grasas fuerte, bueno, al final tu cuerpo va a seguir tirando el metabolismo de la glucosa y va a tardar más esa resistencia a la insulina en desaparecer. Por tanto, en tu caso, si vamos a llevar ahora una alimentación baja en carbohidratos y, como te diré, que haya que hacer algunas correcciones, más alta en grasa, necesitamos que este metabolismo mejore. ¿Por qué? Porque si tú aumentas las grasas y mejoras tu metabolismo de las grasas, es normal y bueno que tu colesterol aumente. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener en cuenta que esto no es el colesterol en sí, sino son las partículas que transportan el colesterol. Entonces, claro, si tú cada vez necesitas transportar más colesterol, más ácidos grasos, es normal que tus partículas que transportan eso aumenten. Y eso es bueno, porque así quiere decir que tu organismo está nutriendo mejor a todas las células, etcétera. Entonces, en personas sanas, con buen metabolismo, que hacen ejercicio, que priorizan un metabolismo de las grasas, incluso estar entre 250 a 270 de colesterol total, siempre y cuando, como te voy a decir, los triglicéridos no aumentan e incluso puedan disminuir, es positivo, ¿vale? Hay buena correlación. Y de hecho, en personas con colesterol más alto, teniendo un buen perfil metabólico, se está viendo incluso que tienen menos problemas cardiovasculares que otros con el colesterol más bajo. Entonces, ya el tema de colesterol bajo ser algo bueno, tenemos que ir quitándolo de la cabeza. Hay que verlo en función de otros parámetros. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar en tu colesterol de aquí en adelante? Bien, que sigamos manteniendo el HDL alto, que está en buenos valores, podría aumentar aún, pero está en buenos valores, que se mantenga o aumente un poco, que los triglicéridos o sigan así o bajen, que podrían bajar, sería lo suyo. ¿Qué indican los triglicéridos? Los triglicéridos nos quieren decir qué tal gestiona tu cuerpo los ácidos grasos que están en circulación. Es decir, una persona tenga los triglicéridos muy altos es lo similar a una resistencia a la insulina, es decir, que no sabe gestionar bien la glucosa que tiene en sangre. En este caso, unos triglicéridos altos quiere decir que tu cuerpo no gestiona bien esos ácidos grasos y se acumulan en circulación. Entonces sería como algo similar. Si tú te haces mejor en el metabolismo de las grasas, aunque aumente el colesterol, reduce los triglicéridos, porque tu cuerpo gestiona mucho mejor la grasa en circulación. Y eso es verdaderamente lo que nos preocupa. Un colesterol alto con unos triglicéridos muy bajos quiere decir un buen metabolismo y es salud, ¿vale? Aunque cueste esto de ver y sobre todo los médicos, en cuanto vean más de 220, se van a alarmar. Entonces, Sí, la gran estafa, creo yo, con respecto al colesterol que hay hoy en día, ¿no? Y totalmente. Totalmente. Entonces, tus triglicéridos, con los cambios que hagamos, o si sigues haciendo las cosas, deberían quedarse ahí o bajar. Pueden bajar incluso hasta 45, 55. Esos son valores muy, muy buenos, impresionantes, ¿vale? Y el colesterol total y el colesterol LDL subiría, pero no sería ningún problema siempre y cuando pues, pase esto que he dicho. Y si tú ves que aumenta el colesterol, baja los triglicéridos y encima baja tu glucosa en sangre, baja tu hemoglobina glicosilada, quiere decir que estar mejorando metabólicamente sí o sí. Por eso, que el colesterol no sea un bloqueo en ese sentido, ¿vale? Que lo tengas en cuenta. Vale. Vale, perfecto. Vale. Visto esto, bueno... Me darás pautas para... Ahí tienes ya la pócima, ¿no? Sí. Ahora analizamos un poquito la alimentación y comentamos los problemas, yo veo, las mejoras y cómo lo vamos a implementar, ¿vale? A nivel de estas hormonas no hay ningún problema. Y luego, bastante positivo, el tema de la TSH, ¿vale? Que es en perfil tiroideo, la tiroides. Tu TSH nos pondría a indicar un metabolismo reducido. Lo mismo, aquí te pone unos valores de normalidad entre 0,35 y 5,50. Es un rango súper grande. Es decir, a partir de 2,5 ya tendríamos que poner un poco el ojo de que puede haber un hipotiroidismo. Esto quiere decir un metabolismo reducido. En tu caso es un valor muy bueno, ¿vale? Porque está en 1,48, incluso
podría bajar un poco más, pero en 1,48 es un valor muy bueno. Esto quiere decir que no tienes el metabolismo reducido y que puedes tolerar bien, a lo mejor, por ejemplo, el aumentar la cantidad de comida, porque no vas a acumularla como grasa. Y, en cualquier caso, una persona con el metabolismo reducido tendría que buscar también aumentar las cantidades, pero más progresivamente, porque si no acumularía grasa muy rápido, ¿vale? Pero esto es bueno. El tener un metabolismo activo quiere decir que todo funciona bien, es decir, que no vas a tener deficiencias a nivel de crecimiento de uñas, que las cosas que no son tan prioritarias para la supervivencia se van a seguir haciendo, ¿vale? Eso es muy importante. Y, vale. Y te había apuntado por aquí que sí sería interesante el tema de la vitamina D, ¿vale? Porque aunque esté en valores, aquí pone de normalidad, prácticamente cualquier valor por debajo de 45 y sobre todo en invierno es óptimo la suplementación, ¿vale? Suplementación con Estamos vitamina D. en vitaminas, ¿no? Vitamina D, vitamina D, Mm. ¿vale? Esa está baja, ¿no? ¿El qué? Está baja. Sí, está en 35, que ya es un valor bajo, es decir, por debajo de 45 se considera bajo, aunque aquí te ponga 20-50, ¿vale? Y sobre todo en invierno, que por así decirlo, en invierno ya es como que tiramos de las reservas que tenemos, esto va a seguir bajando. Entonces, tenemos que en invierno suplementar sí o sí. Yo recomiendo un suplemento, buscar suplementos que sean vitamina D más vitamina K2, ¿vale? Porque si solo metemos vitamina D, nos depletamos de vitamina K2 y eso también es un problema. Entonces, uno que ponga las dos cosas es perfecto. Yo uso tengo por aquí, a ver, pero, o sea, no me patrocinan ni nada, lo uso porque está bastante bien a nivel de Vale. precio y demás. Yo te puedo Lo pasar veo si quieres. pequeñito, pero bueno, ahora me lo dices. Sí, Ahora me lo dices. está bastante bien a nivel de precio, de calidad y eso puede ser Y una tomar opción. el solecito, ¿no? ¿Eh? Y tomar más solecito. Sí, claro, obviamente suplementación sin tomar el sol, pues bueno, algo va a hacer porque se ha visto que hace, pero obviamente no perdamos el norte, obviamente es lo más importante, el tomar el sol. O sea que eso, has hecho un buen apunte de decirlo, que bueno, que a veces damos por hecho cosas, pero que sí, que lo más importante es ese énfasis en tomar el sol y si nos suplementamos, pues bien. Y vale, de analíticas nada más, tenía por aquí, apuntado. Vale, Vale. la testosterona que me cuesta mucho, o creo que me cuesta mucho ganar músculo, está bien, ¿no? La No le he testosterona hecho nada. está bien, está bien. Y como te voy a decir, el que no ganes músculo, o sea, tiene sentido, ¿vale? En función de lo que yo veo en la alimentación. Si quieres, la comentamos ahora, pero bueno, si quieres comentar Vale. algo de esto antes de pasar adelante. No, es porque, a ver, voy al gimnasio y tal, sí que tengo Sí. musculatura más de la que debería tener para la que tengo, Ujú. pero noto que me cuesta, sobre todo las piernas de palillo, Sí. eso es genético, sé que no, sé que tampoco voy a Sí, hacer o mucho ahí, sea, pero bueno. obviamente te va a costar y ahora, bueno, sí, lo comentamos ya. O sea, obviamente a ti te va a costar más, ¿vale? Por tu metabolismo. O sea, te va a costar más, eso quiere decir que vas a necesitar mayor estímulo a nivel de entrenamiento, pero y mayor estímulo a nivel también de alimento. Es decir, que a lo mejor te hace falta más cantidades. Claro, en una persona que le cuesta, igual el hacer ayunos sistemáticos de 16 horas puede ser un problema, en el sentido que puede ir en contra de aportar lo suficiente. Claro, entonces tenemos que primero, que es lo que yo te voy a proponer un poco, ver si aumentando la cantidad de comida en las dos ingestas eres capaz de introducirlas bien y si no puede ser a lo mejor en tu caso que lleves un enfoque más intuitivo con respecto al ayuno, en el sentido de que, vale, tú en principio tratas de hacer un ayuno, pero si ves que a las 11 horas o 12 horas te entra hambre, como estás eligiendo unos alimentos que normalmente en tu alimentación son buenos, te regulan bien la saciedad, el hambre, quiere decir que te viene bien comer. Entonces, que hagas un ayuno intuitivo. Si un día no tienes hambre y aguantas 16 horas, perfecto, pero si otro día a las 11, 12 horas te pide comer, que comas, porque es lo que tu cuerpo necesita en ese momento. Y así no nos... Porque claro, al final puede ser una cárcel como todo. El ayuno es una herramienta que está genial, que viene muy bien, pero puede convertirse en una cárcel. Tenemos que hacer 16 horas obligatoriamente. Puede ser que no sea lo más óptimo y sobre todo deja de ser óptimo en el momento en que No, dejamos de... no creas que soy un talibán con el ayuno, es decir, para mí lo más cómodo, porque me gusta cenar y es quitarme el desayuno por tiempo, por preparación, porque al final lo que comes en la calle son bocadillos, Sí, son porque no te ponen
para hacer un buen desayuno lo tienes que hacer en casa. Entonces, para mí es lo más cómodo. Pero no lo hago a rajatabla. O no desayuno, no pasa nada. Que puede ser que en una semana haga 2 o 3. Y eso sí, con café y chorrito de leche. Que no sé si eso es un auténtico y el troll, que ahora hablaremos de ese tema. Sí, Seguro me lo quitas. No, ahora te digo. Pero no te creas que soy Vale. No lo hago claro. 2 o 3 veces en semana. ¿Vale? Por eso, en tu caso, puede ser importante. Puede ser importante en ese aspecto de no cerrarte porque a lo mejor tu cuerpo necesita más comida. Y yo siempre digo, un ayuno de 12 horas debería ser como lo que hiciese todo el mundo. Más allá de eso, pues puede ser interesante meter 16 horas, etcétera, pero que no nos cierre, porque lo más importante al final es dar al cuerpo lo que necesita, y sobre todo si buscas unos objetivos, ¿vale? Si tú buscas ganar masa muscular, pues igual necesitas, pues eso, yo qué sé, hacer ayuno, por ejemplo, 2 días a la semana, 16 horas, y el resto de día, pues hacer a lo mejor ayunos más cortos, 3 ingestas, ¿vale? Eso tenemos que ir viéndolo. Lo primero, el enfoque más conservador, yo voy a tratar de mantenerte esos ayunos y ver si somos capaces de meter más comida. Claro, puede ser que no te entre más comida en 2 ingestas, entonces, pues a lo mejor tengas que añadir algo. Bien. Vale, vamos a ver alimentación. Bueno, antes de eso, comentamos el tema de los edulcorantes. Bien. Edulcorantes son un problema en el sentido de que es algo que cambia la microbiota de nuestro intestino, es decir, favorece el crecimiento de bacterias que no son buenas para nosotros. Entonces es como todo. De manera esporádica, tomar, pues eso, 2 veces a la semana edulcorante no te va a hacer nada en el contexto de una buena alimentación. Claro, tomar todos los días edulcorante varias veces y sobre todo también, que es importante, en ayunas, es decir, con el estómago vacío, porque no es lo mismo que te tomes a lo mejor un poco de edulcorante en un café después de la comida que has metido vegetales, proteínas, grasas, pues ese edulcorante va a ser menos agresivo que un edulcorante a un estómago vacío. Entonces, sí, tomar 2 o 3 veces al día con el estómago vacío va a repercutir negativamente. Y de hecho, el edulcorante tiene efectos sobre la resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque, claro, es algo artificial. El cuerpo, siempre que nota el sabor dulce, pone en marcha los mecanismos que quieren liberar insulina. Entonces, puede ser una de las razones por las que, aunque tú estés llevando una alimentación baja en carbohidratos, tus niveles de glucosa sigan altos y tu resistencia a la insulina siga ahí presente por culpa de los edulcorantes. Entonces, sí es algo que en tu caso concreto buscamos limitar. Claro, esto como todo, ¿no? Tenemos que esto es como un contrato con uno mismo, es decir, vale, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Sé que tengo que mejorar algo, pero claro, al final una cosa es, tenemos que también buscar esa paz mental o ese estar nosotros contentos con el cambio, decidirlo libremente. Entonces, y hasta adherencia, qué... ¿no? Que ¿El lo qué? puedes hacer, ¿no? Y Claro, algo, adherencia, que se llama, ¿no? adherencia y sobre todo buscar un progreso, es decir, no pasemos a lo mejor de tomar edulcorante 3 veces al día a 0 para siempre, porque a lo mejor eso supone demasiado. Entonces, aquí tienes tú que ver cuál es lo que puedes empezar Y a tolerar. el tipo, porque como yo más o menos ya sabía, porque ya sabía que esto iba a salir, Sí, el tipo de edulcorante, porque el que más utilizo en casa, por lo menos en la calle, evidentemente es lo que te ponen con el sí, café, que unas veces será sacarina, otra espartamo, me metes sí. todo a saber, no Es lo lees. Pero en casa yo utilizo mucho el eritritol, que teóricamente mejor. es el menos Sí, malo, ¿no? eso es. Dentro de los artificiales es de lo mejor porque es un polialcohol, entonces es mejor, pero sigue teniendo ese efecto. O sea, por ejemplo, no va a tener un efecto tan negativo a nivel de microbiota, pero sí siguen teniendo un efecto negativo a nivel de resistencia a la insulina. Dulzor. Claro, entonces, por ejemplo, ¿qué sería incluso mejor en tu caso? Aunque pueda parecerte desproporcionado, endulzar con miel natural. Y te digo el por qué. Porque una miel natural es buena. Claro, si tú acompañas ese pico de insulina con una respuesta normal, es decir, tú estás metiendo algo de energía, el cuerpo se regula. Pero el problema de los edulcorantes de manera crónica es que tú es como que le confundes al cuerpo porque le estás metiendo energía dulce, pero que luego no va a ningún lado. Entonces, por así decirlo, esa insulina que se libera se queda como atascada, por así decirlo. No sé si me explico, no hace su función. Sí, sí, Entonces, incluso totalmente. puede venirte bien en tu caso y además que no tienes problema de ganancia de peso, que quieres, te hace falta energía,
por ejemplo, tirar a lo mejor de algo de miel alguna vez, puede ser una buena opción, una miel natural, no esta de supermercado, puede ser una buena Sí. opción. También es una buena opción usar stevia natural, ¿vale? Que sería no el que te viene en el supermercado, sino hojas de stevia o la esencia de la stevia sería otra opción, más natural. Pero siempre teniendo en cuenta que sigue siendo un edulcorante. Entonces, si no metemos energía, si lo metemos a palo seco, va a causar cierta distorsión. Entonces, bueno, pues ahí ya tienes tú varias formas de, venga, pues si estoy tomándolo 3 veces, voy a pasar a tomarlo a 2, en el futuro trataré de ir a 1, o voy a tomar 2 y aparte de eso, pues voy a cambiar, no siempre sea eritritol, intentar, por ejemplo, pues quitarme el aspartamo o la sucralosa, que es lo peor y más nocivo. Bueno, ahí es lo que tú quieras llegar a puertas contigo. Yo te doy la información hacia dónde tienes que progresar. Claro. A ver, mi problema es el café. Bueno, tendré que tomar café como los italianos, que siempre me dicen café no, con más cosas no es café. Tendré que acostumbrarme a eso. Porque Bueno, contra el café no tiene ningún problema, ¿no? No tenemos ningún problema no, de el, eso. el café está perfecto. De hecho, yo lo recomiendo tomar solo por la mañana, por el tema de que afecta negativamente al descanso y sobre todo si abusamos de ello por la tarde, al final generamos fatiga del sistema nervioso, ¿vale? Porque es como que, claro, el café lo que nos permite es ir un poquito más allá de lo que iríamos, ¿no? Entonces, si ese café es por la mañana y estamos descansando bien, no supone un problema, es como que nos potencia. Pero si, por ejemplo, utilizamos el café para enmascarar una fatiga que tenemos, es como el típico deportista que tiene una lesión en el tobillo, se pincha corticosteroides y no le duele. Claro, puede jugar el partido, pero se está destrozando más el tobillo. Entonces, pues lo mismo pasa a nivel del sistema nervioso. Tú estás forzando tu maquinaria. Entonces, yo el café por la mañana lo veo bien. De hecho, creo que para mantenernos como concentrados en las tareas que tenemos que hacer un poco en la sociedad actual es necesario, porque yo he probado temporadas a estar un mes sin tomar café y esa chispa, esa activación no está. Es decir, yo creo que estamos hechos para hacer actividades que sean físicas y ahí liberamos esas hormonas, esa adrenalina que nos da ese empuje, pero para hacer cosas como puede ser estudiar, trabajar en una silla, al final el cuerpo se cansa muy rápido y no tenemos esa chispa. Entonces, creo que es necesario hoy en día en la sociedad. Es algo a lo que he llegado yo un poco a la conclusión. Entonces, no es problemático siempre y cuando eso vaya acompañado de que tú descansas tus horas, no abusas de él, etcétera. Entonces, no tiene ningún problema. ¿Vale? O sea, el café en sí no es el problema. El problema es, pues eso, el edulcorante. Edulcorante. Claro. Ok. Entonces, bueno, pues ahí te doy esa opción de pues, echar miel, stevia, por ejemplo, con agua, café americano, a lo mejor lo toleras. Bueno, hoy tratar de acostumbrarte poco a poco puede ser otra opción. Sí, sí, sí. Vale, vale, tema edulcorante lo tenemos por ahí. Vale, pues vamos a pasar un poco a tu alimentación. Si quieres comentar algo, Pues no, en principio no. Va yendo todo vale, muy bien, como preveía, sí, sí. vale, perfecto. ¿Qué vamos a ver? Voy a ampliártelo un poquito. Bueno, igual es muy grande, no sé. ¿Cómo lo ves? ¿Bien? Yo lo tengo, no te preocupes, porque yo lo tengo en la pantalla. Vale, perfecto. Mira, Vale, pues vamos a ir entonces. ¿veis? Vale, vamos a ir con el día 1, ¿vale? Para hacer un poquito de imagen. Bien. Claro, Vale, te cuento. Yo sí. aquí puse un día. Eso está un poco. No, te estoy mintiendo un poco a mí, porque era realmente donde está sábado en un domingo y Ujú, jueves y viernes, pero no sé por qué no te lo puse así, para que hubiera un día, un fin de semana que estoy en casa y 2 días de un día normal mío, ¿vale? Es decir, 2 días donde tengo que comer al mediodía, día laborable, que como fuera, ¿vale? vale, Y luego ceno en casa y un día de sábado o domingo que que estoy en casa y me preparo yo, pues eso perfecto. Sí, sí, que no, o tienes ahí. sea, viene bien Son saberlo 2 días también. O de sea, semana y un día que más o menos sería la mayoría mm, de tal. Faltaría 2 días que salgo y a comer fuera, que es a menudo, voy a un restaurante y tal, y esos días, faltaría ese día, que ese día es el supuesto día donde cometo los pecados. vale. Deduzco que esta es una comida fuera, más dicho, ¿no? Gazpachuelo, Sí, albón. Vale. Claro, al claro, final, eso es ir afuera.
al final fuera, pues es un poco lo que hay, ¿no? Nos tenemos que adaptar a lo que sea. Pero claro, tenemos que tener en cuenta luego cómo, entre comillas, compensar los excesos o los déficits de nutrientes que nos imponga esa comida, ¿no? Y dentro de eso elegir lo que más nos convenga. Pero, por ejemplo, ¿qué yo veo en este día, no? Pues al final tú tienes aquí gazpachuelo, que sí, que sé que es tiene algo de, es como una sopa con... Es una sopa de pescado con patatas. A ver, yo aquí cuando voy a comer fuera, dentro Sí, del menú que te ponen, tal, intento elegir el sí, que sea más, bueno, pues en este caso, aquí que me sobraba, el yogur me lo tomo en casa, porque eso comí fuera, pero cerca de casa. sí, Un gazpacho que es un plato cocinado que lleva gamba y pescado sí, rosado y tal, y va hecho con mayonesa, es muy típico de aquí de Málaga. claro. Y además está buenísimo. Pero bueno, entiendo que no lleva nada. Lo más así de hidrato No, no, es la sí, sí, patata y es mayonesa, que tampoco creo que sea. Y no, luego las eso que... albóndigas que venían con sus patatas. Ahí sí que bueno, Sí, o intenta sea, apartarla, pero al final te las comes. yo, o sea, en principio no te voy a decir de retirar los carbohidratos per se, es decir, necesariamente eliminarlos totalmente, porque no creo que sea el problema de raíz, ¿no? Y de hecho, pues te puedo decir que a lo mejor puede ser interesante si los meterlos, por ejemplo, justo después del entrenamiento de fuerza, y eso te va a ayudar un poco a cómo gestiona tu cuerpo los mismos y a mejorar también la resistencia a la insulina. Pero bueno, podemos pasar a tratar de mantenerlos alejados mientras bajemos un poquito más, ¿vale? Pero que no creo que sea tu problema en el caso en sí los carbohidratos, sino más bien el tipo, el tema del edulcorante, lo que has hecho durante años pasados, que es lo que da general. Entonces, no es cuestión de que una patata cocida o un boniato o una fruta te vaya a ti a hacer mal, o como te he dicho, un poco de miel en sí. Vale, pero ¿qué es lo que veo, no? Pues aquí tenemos buena cantidad de proteína, pues entre que esto lleva algo de marisco, las albóndigas, un yogur de proteína, pero claro, a nivel de energía, esta comida te aporta muy poquito, porque tenemos que tener en cuenta que la proteína se utiliza la mayor parte de la misma para todo, para reparar tejidos, para construir masa muscular, para formar nuestras neuronas, etcétera, y como energía muy poquita cantidad. Y pues eso, que vemos una comida que está bien de proteínas, pero que tiene poquita energía. Y poquita energía también a nivel de las grasas. Entonces, claro, tú que tienes problemas de ganar masa muscular, estás llevando una alimentación baja en carbohidratos y metes encima poca grasa, pues es un limitante. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, yo veo, esa cantidad de grasa. Claro, aquí estamos una comida fuera, muchas veces no podemos elegir. Entonces, tú tienes que ser consciente de, vale, esta comida, ¿qué es lo que tiene? Empezar a identificar, por así decirlo, nutrientes. Yo te voy a pasar un documento, ¿vale? Donde te voy a explicar un poco el concepto de densidad nutricional con un vídeo. Te voy a dar también opciones de alimentos que aportan densidad nutricional para que tú puedas tener en cuenta cómo puedes ir formulando la alimentación. ¿Y qué pasa? Pues si tenemos esta comida, luego tenemos que calcular en nuestra cabeza más o menos qué es lo que tenemos en deficiencia para la siguiente. O, por ejemplo, ¿qué habría yo aquí hecho? ¿No? Has llegado a casa y has podido comer algo. Claro, has metido a lo mejor más proteínas e igual no te hacían falta tantas. Igual aquí habría sido más interesante meterte unos frutos secos, un yogur griego para aportar más grasa y 2 onzas de chocolate negro, en tu caso, por ejemplo. ¿Sabes a lo que me quiero decir? Para meter esa cantidad de grasa que te faltaba. Y luego, ¿qué pasa? Que nos vamos a la cena y a mí me gusta hablar de las verduras, o sea, me gusta hacer un símil en las verduras como si fuese un bote de multivitamínico. Si tú las vieses como vitaminas y ya está, y vieses solo que estás cenando un trozo de secreto, pues ves que estás comiendo poca comida. Claro, la verdura, como ocupa bastante, nos puede hacer pensar que estamos consumiendo lo suficiente, pero no, al final no aporta nada de energía, es todo vitaminas y minerales. Entonces, si no aportas de nuevo en la cena energía, estás comiendo muy poquito. Y sí, el secreto ibérico es una carne genial, aporta proteína de muy alta calidad, aporta algo de grasa, pero de nuevo, habría que ver cuánta cantidad de secreto y de nuevo, la grasa seguro que se queda corta y la energía de esa comida también. Entonces, aquí tenemos un día con muy poquita energía. Y en tu caso esto es algo que te penaliza. Claro, si conseguimos aumentar, por ejemplo, la cantidad de comida este día, sobre todo energía de las grasas, y luego metemos también otra cena, a lo mejor más potente, con buena cantidad de proteína, buena cantidad de grasa, etcétera, pues puede ser que no te haga falta quitar ese ayuno de 16 horas y puede ser que con eso progreses, pero a lo mejor no.
¿vale? No sé si me he explicado más o menos cuál es el problema, lo Sí, ves, falta un poco de ¿vale? energía, sí, sí. Falta energía, Un sobre yogur todo, griego, un claro, chocolate negro. exacto. Y bueno, ahora analizamos un poco el resto de días, pero en general sí veo que aportas en general poca grasa. Y esto es lo que me delata lo que te he comentado de que tu metabolismo de las grasas no es fuerte tampoco. Porque no, o sea, aunque aportes grasa, para tener un metabolismo de las grasas fuerte no vale con aportar grasa, sino que tienes que aportar bastante. Y aparte, si necesitas energía, tienes que aportar buena cantidad. En tu caso, sin miedo, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, bueno, aquí has tenido que hacer una elección de un bocadillo fuera. Obviamente, el pan no va a ser lo mejor porque ya lo sabes perfectamente el tema de las harinas. Era un de semillas, por ponerle que tampoco dice, eso no me Sí, lo mejora. Pero o sea, no es la mejor opción, pero bueno, no nos centremos solo por así decirlo, en lo negativo, que hay veces que pues, las circunstancias son las que son, y vamos a centrarnos a lo mejor en los momentos en los que tenemos decisión. Este aquí plato es sería el día donde no me apetece porque tengo hambre. Llegan las 11 de la mañana y digo, mira, paso de ayuno, claro, me paro y me tomo un café. Y este sería la opción que te puedes hacer en la calle, ¿no? Donde van a preparar unos huevos con bacon. claro, Hay claro, sitios que sí, pero normalmente no lo hacen, ¿no? claro, que a lo mejor, oye, igual es una carga, igual no es tontería el decir, oye, pues voy a preparar, tener una buena ristra de huevos cocidos en la nevera y llevarme siempre 2, 3 huevos por si acaso ese día me surge hambre y decir, oye, tengo una buena opción para tirar de Pues un mira, alimento, ¿no? Que no lo había pensado. puede ser otra opción, por ejemplo, unos huevos duros con algo de jamón te puedes tomar y ya es un buen desayuno que tú hagas en la calle así rápido sin nada de preparación. Puede ser una opción, ¿vale? Pero bueno, que un día suelto tomarte un bocadillo no pasa nada, ¿vale? O sea que No pasa. al final miremos la película un poco en total, ¿no? No solo una escena. Bien, ¿este plato es en tu casa o es en Esto en la restaurante? calle también. Esto en la Vale, calle también. claro, pues De hecho, en el mismo restaurante que ponen. perfecto. Bueno, Eh, pues sí. ¿Qué tenemos aquí? Las faves. Bueno, las legumbres. ¿Qué suele pasar con las legumbres? Es un alimento poco óptimo a nivel de tanto nutrientes como a nivel de proteína, porque es una proteína vegetal menos biodisponible, como a nivel de los antinutrientes que posee. Y bastante indigesto. Entonces, como tú me dijiste, tuviste gas ese día, eso básicamente te quiere decir que es un alimento que tu cuerpo no tolera bien. Sobre todo, los alimentos que mejor, las legumbres que mejor se tolera son lentejas, si están bien remojadas y luego bien cocinadas, y en algunos casos garbanzos. Y siempre y cuando digo que las legumbres no debe ser algo que comamos más de una vez, 2 veces por semana, ¿vale? Porque son indigestas, tienen antinutrientes, entonces nos restan. ¿El tema de los antinutrientes lo tienes un poco controlado o te explico un poco? pues Vale, no tengo control. perfecto. Pues mira, los antinutrientes son, por así decirlo, las defensas que tienen las plantas o en este caso también las legumbres para defenderse. En el caso de la legumbre no es tanto como defensa, sino es más porque es la propia configuración que tiene química, ¿no? Que tiene antinutrientes. Entonces, los antinutrientes de las legumbres son, por así decirlo, los más problemáticos. Tienen antinutrientes tanto las verduras, tanto las legumbres y como los frutos secos, ¿vale? Pues las legumbres son los que más tienen. ¿Qué hacen estos antinutrientes? Bueno, generan problemas a nivel de digestión, ¿vale? Generan problemas a nivel de microbiota y luego lo más importante es que dificultan la absorción de otros nutrientes, que por eso se llaman antinutrientes. Entonces, si tú, por ejemplo, comes mucho contenido de legumbres, lo que estás haciendo es no absorber bien el resto de vitaminas y minerales, el resto de carne que comas, de grasa, etcétera. Entonces, por eso es un alimento, yo le llamo un alimento no óptimo. No quiere decir que vaya a perjudicar tu salud el tomarte un plato de lentejas, ¿no? Una vez a la semana, incluso dos. Pero es un alimento que no te aporta, no suma en tu salud, como se piensa. Y eso es importante saberlo para hacer elecciones en función de nuestros objetivos. Entonces, una vez a la semana unas legumbres no pasa nada, en general, a no ser que tengas algún problema intestinal importante, que en ese caso yo siempre recomiendo retirarlas al menos durante un tiempo. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Langostinos, si es una buena y rosada, bueno, tenemos buena cantidad de proteína. Las faves, las legumbres aportan, es como un alimento mixto entre proteína y algo de carbohidrato, ¿vale? Entonces, más o menos tenemos de nuevo una comida con buena cantidad de proteína. ¿Y qué has metido? Yogur de proteínas de nuevo en el Mercadona. Claro, nos falta la grasa.
nos falta la grasa, que es tu energía importante. Entonces, ahí de nuevo está el fallo. Claro, a lo mejor no teníamos la opción de elegir porque estamos en un restaurante, pero bueno, si luego has tomado ese yogur en casa, Algo de aceite de oliva algo le eché a la claro, ensaladita que llevaba. en tu Algo caso así. posiblemente haya que echarlo de manera generosa, ¿no? Pero bueno, luego en casa tendríamos que haber compensado. ¿Qué tenemos? No está mal este día, de hecho te lo iba a señalar positivamente, porque tenemos revuelto bacalao, proteína Ujú, y has metido buena ujú. cantidad de grasa. Pues supongo que será medio aguacate por lo menos. No, uno entero. Sí, Uno uno entero, entero. vale, pues mira, esta es una buena comida alta en grasa, es decir, aguacate, aceite de oliva y luego crema cacahuete y chocolate negro. Es decir, esto sería una comida alta en grasa, sería tu objetivo, por así decirlo. Si lo marcamos, esta sería como bien, ¿vale? Sería como lo que buscamos, una comida con proteína suficiente. No sé cuánto sería el bacalao, igual podrías haber metido más o no te hace falta porque has tomado Pues mucha proteína. será un revuelto con 4 huevos, lo compartí con mi chica y, bueno, Ah, y bueno, una bandeja de vale, estas del mercado, con lo cual yo creo que, bueno, perfecto. sí, fue... Perfecto, pues es una buena alimentación. ¿Qué pasa este día encima? Has metido cacahuetes. Los cacahuetes no son un fruto seco, son una legumbre y es de las peores. ¿Por qué? Porque ni la cocinamos ni la remojamos por agua. Entonces es súper indigesta, por eso hay tantos niños y tantas personas con intolerancia a los aguacates, porque son los frutos, bueno, las legumbres más agresivas contra nuestro organismo. Entonces, yo recomiendo en todo caso estas, evitarlas, quitarlas totalmente, incluso aunque sean crema de cacahuete, y sobre todo si la tomamos, claro, intentar que no sea en un día donde ya has tomado legumbres, porque estamos metiendo mucha carga de antinutrientes en un día junto. La Entonces, crema de cacahuete también otro timo, a ¿no? ver, lo mismo, si lo tomamos de manera esporádica, una vez a la semana, dos, en alguna semana específica, no va a pasar nada. Pero de como que sea una fuente de grasa de tomar diariamente, no. O sea, no utilizarla como un elemento que pues, yo en teoría la Es, tenía así, para meter grasa. eso es. Utilizarlo como algo más esporádico. Algo más esporádico. ¿Vale? Vale. Y opciones Sí. que se parezcan. Ahí he cerrado el documento. Bueno, pues a ver, yo recomiendo consumir frutos secos, por así decirlo, normales. Que los que más recomiendo son nueces, cualquier variedad. El mejor fruto seco que existe es la nuez de macadamia, a nivel de antinutrientes, propiedades, etcétera. Pero bueno, son muy caras. Pero cualquier tipo de nuez, las almendras y los pistachos. Y siempre que las consumamos de nuevo en porciones pequeñas, ¿vale? Comer una gran cantidad de frutos secos de golpe también es bastante indigesto y, como digo, tiene cierta cantidad de antinutrientes. Entonces, podemos tomar todos los días un poquito de frutos secos, pero en pequeñita cantidad, ¿vale? Es una opción de fuente de grasa. Y mira, pues te adelanto un poco el documento que te voy a enviar y te lo comparto para que veamos opciones de fuentes de grasa. Vale. Compartir. Te voy a compartir un momento eh, Uh -huh. el documento este. Vale. ¿Lo ves? A ver. Al WhatsApp, ¿no? O por. No, no, compartiendo pantalla, perdona. Ah, perdón. Sí. Vale, Vale, perfecto. Amazon. Bueno, sí lo veré mejor. Ahora. Perfecto. Me sigue viendo Vale. así, ¿no? Aquí tienes opciones de fuentes de grasa para que tengas donde elegir. Vale. ¿Qué otra concepción errónea que nos han vendido? Las grasas saturadas nos han vendido como malas. Vale. Las grasas saturadas son posiblemente las mejores fuentes de grasa siempre y cuando quitando el hecho de que los omega 3, que son esenciales, tenemos que aportarlos. Pero una vez tengamos aportados los omega 3, y pues eso yo con consumir dos, yo recomiendo 3 veces a la semana, pues algo de pescado azul generalmente lo tenemos, pues eso, un día coma salmón, otro día una lata de sardinas, otro día unas anchoas y tal, pues más o menos tenemos nuestro omega 3. Luego posiblemente las grasas saturadas sean las mejores, por varias razones. Porque no compiten de la misma manera, por así decirlo, en el organismo para obtención de energía con los carbohidratos. Es decir, cuando metes gran cantidad de carbohidratos junto con grasa, como que no se estorban y no generan, por así decirlo, problemas en el organismo. Luego, por otro lado, no producen estrés oxidativo, es decir, no producen inflamación extra al consumirse, que pueden producir más otras grasas. Las grasas saturadas son de las mejores y, sobre todo, las necesitamos para mucho, para formar membranas, para obtener energía y en procesos de detoxificación, vamos a llamarle, de personas que lleven muchos años con problemas de grasa visceral, es bueno
aumentar bastante el consumo de grasas saturadas. ¿Por qué? Porque la grasa que tú tienes almacenada lo que va a ir haciendo es renovarse y va a quitar ácidos grasos omega 6 proinflamatorios de los productos ultraprocesados, las va a ir liberando y las va a ir eliminando y va a sustituirlo poco a poco por grasas saturadas, que son grasas que no aumentan la inflamación. Para que tú lo entiendas, toda la grasa que tú has consumido, sobre todo los últimos 3 años, es la que tienes sobre todo acumulada, ¿no? Es decir, si tú analizas la grasa que tienes acumulada, es la que has consumido en los últimos 3 años, aunque también hay de antes, pero sobre todo los últimos 3 años. Si esa grasa, sobre todo, ha sido grasa de productos procesados, productos omega 6, el omega 6 no solo es productos procesados, sino puede ser aceites vegetales de semillas, que se usan mucho en fritos, frutos secos tienen omega 6, entonces si comemos mucho tal, los cacahuetes tienen una cantidad de omega 6 brutal, por ejemplo. Entonces, el omega 6, ¿qué hace? Que cuando está almacenado, tus propios ácidos grasos generan inflamación al organismo, porque están compuestos de gran cantidad de omega 6. Entonces, por eso necesitamos aumentar la cantidad de omega 3 para que se equilibre, es lo que se llama el ratio omega 6-omega 3, eso es lo primero. Y luego, si metemos grasas saturadas y monoinsaturadas, vamos a ir desplazando esos omega 6 y iremos teniendo cada vez menos inflamación en nuestro organismo. Entonces, tenemos que dejar de ver las grasas saturadas, sobre todo, como un enemigo, porque son muy buenas, y las monoinsaturadas también son muy buenas. Estas son las mejores fuentes de grasa, grasas monoinsaturadas y grasas saturadas, para consumir a nivel de aportar energía, ¿no? Es decir, si lo comparamos con carbohidratos como puede ser arroz, patata, nuestra fuente de energía contraria a nivel de grasas debería ser grasas saturadas, ¿vale? No debería ser contar como superenergía los frutos secos, etc. ¿Cuáles aportan grasas saturadas? Las grasas de las carnes, pues por ejemplo, la carne de secreto tiene buena cantidad de grasa saturada, pero por ejemplo, un filete de ternera tiene muy poquita, no lo podemos considerar como una fuente de grasa. El aceite de coco y el coco son buenas fuentes de grasa saturada, encima son de cadena media, que vienen muy bien para alimentar nuestra microbiota y favorecer un buen crecimiento bacteriano que nos favorezca. La grasa, la yema del huevo es buenísima y la yema del huevo, yo siempre digo hay que tomar 2-3 huevos al día porque aportan prácticamente todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Entonces, la yema del huevo, mantequilla para cocinar o incluso para untar, si te gusta, igual que por la crema de cacahuete, es genial la mantequilla. El ghee, que es mantequilla clarificada. Grasa de los lácteos. Si tu cuerpo tolera bien los lácteos, sobre todo quesos enteros, incluso queso como puede ser mozzarella, etcétera, son una buena grasa. Y el chocolate negro también aporta grasa saturada. Aparte, el chocolate negro viene bien por el tema del magnesio, que tenemos deficiencia. Entonces, ahí tienes opciones de grasa saturada. Yo de todo eso me hincho, ¿eh? Te lo digo en serio, vamos, no, el G es lo único que no conocía. Pero... Bueno, no es necesario, pero si tú utilizas... A ver, me hincho, que sé que sé que es bueno y lo consumo. Sí, pues eso. Cocinar sin miedo, echar buena cantidad de mantequilla, pues si cocinas verduras, por ejemplo, si cocinas unos huevos, cocinarlos en mantequilla sin problema. Pues eso, 2-3 huevos al día. Tomar lácteos, algo de queso, de leche si te gusta. Tomar chocolate negro sería bien. Y luego complementar con buena cantidad de aceite de oliva virgen, si te gustan las aceitunas también. Y luego el aguacate, ¿vale? Serían nuestras mejores fuentes de grasa, estas de aquí. ¿Vale? Las principales, es decir, tu 70% del día debe provenir de aquí, de grasas. 70%. Me refiero no del total de lo que comas, sino del total de las grasas que comas. Eso es, del total de las grasas que comas, la mayoría debería ser de esto. Y luego reservamos el 25% extra al omega 3, pues del pescado azul, pues salmón, sardinas, caballas, anchoas, etcétera. Y luego un 5% más o menos a omega 6, que lo vamos a obtener pues de los frutos secos que tomamos, etcétera, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, tenemos que aumentar la energía de aquí. Pues, ¿cómo? Pues eso, cocinando con más cantidad de mantequilla, comiendo más huevos, tomando algo más de queso si nos sienta bien, en vez de una onza de chocolate negro, tómate 3 si te apetece, ¿sabes? Que no es un problema, sobre todo si es un chocolate. ¿El qué? Que no es un problema, me encanta. Por eso, que sobre todo, si es chocolate incluso 99%, es muy positivo. O sea, no tenemos que tener tampoco problema con el chocolate. Y luego lo que te digo, frutos secos, pues con moderación un poquito, está bien. Espera un momento, se va a apagar la tele. Vale. Entonces, ahí deberían venir nuestras grasas, que es lo que tenemos que tratar de aumentar. Y la proteína,
claro, al hacer 2 comidas y en tu caso, tienes que mantenerla, voy a dejar de compartir. El documento te lo voy a enviar, ¿vale? Para que lo sepas. Vale, La perfecto. proteína en tu caso, claro, tienes que mantenerla alta. En principio no tienes problema, pero tienes que mantenerla alta. Entonces, claro, a mí nunca me gusta el tema de contar calorías ni contar macronutrientes, me gusta hacer las cosas de manera intuitiva, pero claro, si vemos que no conseguimos las cosas, pues puede ser a lo mejor interesante mirar durante 2 o 3 días cuánto estamos aportando más o menos en total de proteína, para ver si llegamos, pues en tu caso a lo mejor a los 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal. Solo para tener esa idea, porque en tu caso va a ser importante el tener como más proteína que a lo mejor yo si gano masa muscular fácilmente, porque la necesitas. Entonces sería aumentar esa cantidad de grasa, aumentar esa cantidad de proteína y pues eso, ver si con esas 2 comidas aumentando un poquito, pues podemos ver resultados y ver cómo tal. Que no vemos resultados y no ganas peso ni nada, pues igual tenemos que meter ahí ese desayuno al menos 4 días a la semana y los días que entrenes, por ejemplo, fuerza, y puede ser interesante meterlo para que esos días tengas más energía. La suplementación, Ujú. que sí, a ver, pues yo creo que en la proteína sí que me quedo corto. A ver, meto estos yogures de intento griego, tal, pero al final te falta meter algo del, del, del suero este famoso, el Sí, whey, este, como se llama. pues mira, o sea, podría ser interesante, por ejemplo, en tu caso, hacerte un batido donde metas una buena cantidad de leche entera, de calidad, que te va a aportar esa grasa también saturada que estamos buscando, buena cantidad de proteína, junto con un poco de proteína de suero, siempre y cuando esto sea un añadido a los alimentos normales. Y algo que yo te iba a comentar, por ejemplo, es que tiendes a abusar, por ejemplo, de los yogures de proteína y, por ejemplo, sería más interesante que metieses más alimentos enteros. Es decir, sí, no pasa nada que tomes el yogur de proteína de vez en cuando por complementar, pero que eso no sustituya a tomarte tus 2 o 3 huevos al día, que no sustituya a tomarte a lo mejor un poquito más de pescado. Eso es algo sí interesante. Y lo mismo, la suplementación en tu caso te puede venir bien para llegar a ese extra, sobre todo Podemos los días de... sustituir cuando te falte. Eso es, para sobre todo también los días de entrenamiento, que ahora te voy a preguntar un poquito por tus horarios cómo son, para que cuadremos de la mejor manera posible las cosas. Pero bueno, Vale. antes de eso, más o menos la idea se entiende. Sí, Sí, ¿no? yo entiendo que es que con este tema yo siempre he tenido, o sea, tengo barriguita, coño, si me meto chocolate, si me meto aceite de oliva, si me meto, me voy a acumular grasa. Es un poco la dicotomía que tenemos todos. Claro, Y cortas y notas que sí, que secas un poquito, pero que te estás quedando en nada. Y el equilibrio perfecto, bueno, pues bueno, primero adelgaza y luego metemos, es que es como que no, tú eso no lo claro, recomiendas, ¿no? Que venga primero adelgaza y luego, no claro. sé, ahí siempre me pierdo un poco. Sí, a ver, la cosa es que, claro, si cortamos carbohidratos, estamos quitando un montón de energía, que la energía es importante, o sea, es muy importante, necesitamos mucha energía. Y tú eres una persona encima que tienes un metabolismo activo, etcétera, entonces tú necesitas energía. Si quitas los carbohidratos, que aunque sean poco interesantes desde el punto de vista nutricional, pues un arroz, una patata, necesitas muy buena cantidad de energía. Claro, si no aportas muy buena cantidad de energía de las grasas, estás generándote deficiencias y es como que necesitas combustible. Sí, sí, tú puedes echar el mejor aceite del coche, limpiarlo bien, los filtros, sí, sí, pero si al final, si echas 5 euros de gasolina, va a llegar donde va a llegar, ¿no? Aunque los 5 kilómetros le vayan genial al coche y no se fastidie. Entonces, claro, si reducimos los carbohidratos, tenemos que intentar que las cantidades de grasas sean altas y generalmente son mucho más altas de lo que se suele entender como consumo de grasa, porque la gente con la grasa pasa distinto con los carbohidratos, ¿no? Porque ves a personas que comen a lo mejor 3 porciones de carbohidratos al día de 200 gramos de arroz o pasta, tal, y pues no se asustan tanto, pero claro, la comparación de cantidad de grasa, a lo mejor en, pues eso, de comerte un aguacate, echarte aceite de oliva durante 10 segundos, tomar queso entero, tal, eso nos genera como cierto rechazo en el sentido de que nos parece que vamos a engordar, por la disonancia entre grasa se va a almacenar como grasa. No, el exceso de energía se almacena como grasa. En tu caso, si no estás aportando energía y tu energía viene de la grasa, esa energía se va a utilizar para las funciones del cuerpo.
Y de nuevo, si hubiese un exceso, se acumularía, pero es que en tu caso no va a haber exceso porque la estás utilizando. Claro, si aportas gran cantidad de carbohidratos, tienes que aportar mucha menos cantidad de grasa, porque ya te estarías pasando, pero en tu caso no. Y de hecho, el hecho de que aportes más cantidad de grasa es lo que va a hacer que mejore tu metabolismo de la grasa, que es lo que te he comentado de la analítica, y es lo que va a hacer que de hecho quemes más grasa, porque cuando mejore tu metabolismo de la grasa, de lo que le estás aportando, va a mejorar también de la capacidad que tiene tu cuerpo para extraer lo que tiene almacenado, ya sea de grasa visceral o de grasa subcutánea. De hecho, te voy a pasar un vídeo, voy a apuntar por aquí, que no sé si lo has visto, que se llama Come grasa para perder grasa, donde explico un poco eso. Vale. Voy a apuntar por aquí. Vale. Entonces, esa sería un poco la idea. Si, o sea, ¿cuál es la idea de trabajar? Porque al final tenemos un mes. Pues hacer como un pequeño chequeo a las 2 semanas a nivel de peso, de cómo tú te ves físicamente para tomar cambios. Es decir, bueno, y también de cómo te sientes. Por ejemplo, si aumenta la grasa, tú te sientes mucho más enérgico en tu día a día, que entrenas mejor, etcétera, pues puede ser que no hayas aumentado el peso o no te veas más muscular, pero igual también tarda un poco en hacer efecto las cosas. Entonces, ver sobre todo que lo que estás haciendo estás teniendo algún efecto positivo y en función de eso modificar. Si vemos que aumentamos, no te sientes tampoco mucho mejor, tampoco ganas peso, pues igual metemos esa tercera comida. O al revés, o imagínate que de repente coges mucho peso y sobre todo en grasa, pues cambiamos el enfoque y decimos, vale, pues vamos a limitar un poco, aumentamos un poquito la proteína y a lo mejor metemos algo de carbohidrato en forma de fruta o tubérculos los días de entrenamiento, a ver si tu cuerpo lo tolera bien. O sea, al final es, dentro de lo que tenemos que es un mes, pues hacer lo máximo. Movernos. Eso es. Y la idea es que este mes que estemos trabajando, tú, pues por lo menos yo recomiendo 3 días a la semana, aunque si quieres todos, o sea, esto depende de tú lo que puedas dar por tema de comodidad, trabajo, me pases días completos y sobre todo platos para que yo pueda ir dándote feedback de, vale, pues aquí te has quedado corto de grasa por esto, yo añadiría esto, o mira, aquí te has quedado corto de proteína por esto, o el total del día, si lo analizamos de esta manera, en función de los objetivos, tal, y así tú vas rápidamente cogiendo cuál es la dinámica y adaptándote a las cantidades. Y luego, pues es un poco ir viendo cómo va funcionando todo. De, oye, mira, Marcos, pues me noto bastante lleno y las digestiones están siendo pesadas. Pues añadimos una tercera comida, bajamos algo, o sea, ir tocando cosas dentro de cómo tú te vayas adaptando al plan. Vale, ¿Vale? entiendo. Vale. Perfecto. Entonces, ¿cómo son tus horarios en el día a día, más o menos? ¿Te levantas? ¿Cuál es tu horario de trabajo? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cuándo entrenas? ¿Cuántas veces? Una serie de cosas. A ver, mi horario es un poco raro. Yo trabajo en la soy agente comercial, trabajo en la calle, yo viajo O por sea, Andalucía. ¿te mueves mucho de Sí, andando? sí, sí, pero bueno, suelo dormir fuera de casa 1 o 2 veces por semana, no más, porque siempre ahora, hoy en día, si en Málaga y en Andalucía las carreteras son buenas y suelo volver a casa, pero suelo cenar casi siempre en casa, hablo de entre semanas, ¿eh? Y, y comer, suelo comer fuera, más o menos. Desayuno, como te he dicho, intento saltármelo cuando me lo salto o no me lo salto, me pilla fuera con lo que me como el típico bocadillo, intento, pues en vez de un bocadillo de tal, pues le meto jamón, le meto tortilla, le meto tal, que ya intentaré hacer esto que tú me dices de los huevos y tal. Pero me voy adaptando. Hay días que tengo una cita temprano, me tengo que levantar muy temprano a las 6 de la mañana y llego al cliente tal. Hay días que, como hoy, que me relaja un poquito más, me he levantado a las 8:30 tal, y tengo esto contigo, ahora quiero ir a entrenar. No tengo un horario muy rutinario. Y luego los fines de semana, pues lo aprovecho casi siempre para hacer deporte. Y algunos fines de semana para tener algún exceso también. Quedo con un amigo, tomo una cerveza, voy a comer, me tomo una paella, tomo una copeta de vino, en fin, lo típico, el cheat meal este famoso. Pero puedo contar que eso lo hago cada 15 días. No es una cosa que sea a lo mejor en verano un poquito más, porque te vas de vacaciones o llega la Navidad y te un poquito más, pero bueno, no lo considero que sea un problema. Yo creo que no es un problema. Ya tú me dirías si cada 15 días pegarte un homenaje. Es decir, yo llamo pegarme un homenaje no mirar lo que toco. Es decir, hacer lo que me dé la gana.
O sea, tomarme copas, vino, comer pasta, pizza, una paella, o sea, incluso dentro de esos días, si me siento en un restaurante y ha pedido la comida, la pido intentando marcar, o sea, si hay lasaña o lubina, pues pido lubina, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, perfecto. A lo mejor la lubina, intento meter lo más posible lo que sé que es bueno. O sea, así intento alimentarme en mi día a día. Y luego en cuanto a entrenamiento, cuando tengo tiempo. Ahora voy a ir ahora, no es normal que vaya ahora esta mañana, pero bueno, ya como me está contigo a las 11, iré, entrenaré en ayunas, estoy haciendo fuerza, ¿vale? Fuerza, ahora he empezado, como llevaba tiempo sin hacer, estoy haciendo ejercicio por grupos musculares, pero cuando me noto un poquito más potente, ya empezaré con, entiendo que es cuerpo entero, con los haciendo ejercicio cuerpo entero, bueno, con progresivo y tal. Sí. Pues más o menos. Mañana volveré al gimnasio seguramente y pasado. Algún día me pego una carrerita, porque vivo aquí frente a la playa, en el Paso Marítimo, voy tengo un sitio para correr, en fin. Y si puedo, pues un poco de contacto con la naturaleza, salir al campo, andar un poco, más o menos así. ¿Cuántas veces entrenas más o menos de media al gimnasio a la semana? Yo ahora, porque me acabo de apuntar esto un poquito más tal, y como estoy haciendo ejercicios de grupos musculares, atracción, empuje y piernas, pues he ido esta semana con la novedad, y porque estoy llevando a mi chica y la estoy metiendo en el tema y entreno con ella, he ido casi 4 o 5 días, es decir, he ido todos los días, voy dejando un día de descanso porque estoy haciendo. Entiendo que lo normal es que vaya 3 veces por semana, dejando 1 o 2 días por medio. Lo normal será eso. Vale, no, sí, pero bueno, al menos eso, que está ahí la dosis suficiente, que igualmente sí, creo que sí. La comida es importante, pero pues eso, si no hay entrenamiento, pues al final la ganancia de masa muscular pues va a costar, y más a lo mejor en tu caso. Vale, respecto al tema de, bueno, de que tienes horarios flexibles, esto también es bueno en el sentido de que como yo quiero que escuches un poco a tu cuerpo y a tus señales del hambre, pues que, pues eso, si un día tienes horarios distintos de comida, no pasa nada, si puedes hacerlo, o sea, que escuches a tu cuerpo, me refiero, que a lo mejor hoy, si tuvieses hambre ahora, por ejemplo, y no fueses a entrenar, pues podrías desayunar sin ningún problema si estuvieses en casa, a eso me refiero, y haciendo buena selección, y tener esa flexibilidad. Y, por ejemplo, claro, vas a entrenar en ayunas, es importante que esa comida de después, en tu caso, sea potente. Claro, si fueses, por ejemplo, a comer en un restaurante donde hagas una comida donde aportas poquito, como alguna de las que hemos visto, pues ahí podría ser interesante ese día de llevar tu batido de leche con proteína para después de entrenar. Y en función de ya lo que comas en el restaurante, pues a lo mejor luego dices, vale, pues en la cena tengo que meter bastante cantidad de grasa para compensar un poco con la comida. Pero al menos ahí ya estás aportando eso que tú necesitas suficiente. Entonces puede ser interesante también en ese aspecto la proteína que hemos dicho. Luego, respecto al tema de los homenajes, fin de semana y demás. A ver, yo no creo que en tu caso, o sea, tienes bastante nivel de actividad, a nivel de entrenamiento, tu trabajo comercial, ¿estás andando o vas directamente al sitio? No, voy en coche, pero sí procuro antes de, voy a aparcar aquí porque me pilla bien. Venga, voy a aparcar lejos y me pego la caminata. Ya tengo un reloj de esto, intento hacer los 10.000 pasos. No siempre lo consigo, pero lo intento hacer. Bueno, pero si fuera eso, pues voy en coche a todos lados y aparco cerca de los clientes o de la cita y tal, y sería. Pero estoy concienciado también con el movimiento. Si tengo una escalera, subo, me coger el ascensor. Todas esas cosas, el famoso mismo. También intento hacerlo. Eres medianamente activo, o sea que tú no tienes tampoco que tener problemas de energía. Entonces, lo que tú dices de un día a la semana, pasarte a nivel de cantidades de comida, no creo que sea un problema, ¿vale? Y no creo que sea un problema ni que metas a lo mejor más carbohidratos ni nada, o sea, no es problema. El problema sí viene sobre todo con el alcohol en grandes cantidades, ¿vale? Una cosa es que tú un día a la semana te tomes en total, pues yo qué sé, una copa de vino, 2 y un gin tonic, y otra cosa es que, claro, te tomes en el total del día 4 copas de vino y 5 copas. Eso sí va a suponer un problema. Y sobre todo, pues eso, a nivel de hígado y demás, que tienes a lo mejor un problema. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, que puede ser algo que si en el futuro ves que los cambios que hacen no te mejoran lo suficiente, pues a lo mejor no queda otra que tirar por ahí. No es como siempre. Primero tocamos cosas, si vemos que eso no funciona, pues seguimos aumentando. No es cuestión de hacerlo
todo perfecto desde el principio, pero que puedas tenerlo en cuenta que eso sí podría afectar, sobre todo es lo que digo a veces. Puede ser que tú en el futuro, una vez hayas mejorado tu situación, eso no te afecte y como es un día de semana y tú vuelves a tu situación buena, no pasa nada, pero si estás partiendo de una situación negativa, es como que nunca consigues mejorar del todo. Entonces, bueno, es un poco verlo. Pero Sí, vamos, entiendo. que en principio no tendría que ser tu caso un problema a nivel de objetivos. Incluso puede venir bien a veces, porque si te gusta, o sea, me refiero al hecho de que comas algún día más, porque si a lo mejor es una persona que gasta bastante, le cuesta tal, pues ese día de exceso al cuerpo le supone como un descanso, crecimiento, etcétera, o sea, que puede ser hasta interesante de vez en cuando. Bueno. Vale, Y por si aquí. antes ha ido al gimnasio, mejor, ¿no? Sí, 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 sobre todo, ya te digo, si los carbohidratos viene mejor comerlos después de ir al gimnasio, porque no hace falta que, o sea, no hace falta que el liberar insulina para que la glucosa entre al músculo. Y de hecho mejora la sensibilidad a la insulina y a la glucosa. Que ese también puede ser un error en el sentido de que si tú nunca consumes carbohidratos, tu cuerpo al final se desacostumbra de utilizar bien la glucosa. Entonces te puede generar tú cierta resistencia a la insulina por no consumir nunca carbohidratos. O sea que si eso podría ser en el futuro algo a trabajar también. De decir, vale, pues voy a meter carbohidratos de nuevo y voy a empezar a meterlos después de los entrenamientos para que mi cuerpo lo vaya tolerando mejor y eso a lo mejor te ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. O sea que nunca hay como algo cerrado a un caso. Aquí pues esto es al final una asesoría es un mes, tenemos que tratar de ver todo, yo trato de darte también perspectivas de futuro para que, pues esto, por eso también viene bien grabarlo, ¿no? Porque a lo mejor esto lo ves en 3 meses y te recuerda cosas, para que tengas tus opciones donde trabajar. Y nada, más o menos todo claro, el trabajo a partir de ahora. Si no te importa, nos comunicaremos a través de Telegram, ¿vale? Si sabes cuál es. No, no tengo, pero vaya, lo Bueno, bajo. No hay es una problema. aplicación igual que WhatsApp, no vas a tener ningún problema, Telegram, y nos comunicaremos por ahí, ¿vale? Para ya que me envíes todo, te envíe yo todo y demás. Vale, sí, funciona como el WhatsApp, ¿no? Me lo bajo Exactamente, y. exactamente igual, Vale. Sí, sí. ¿vale? Sí, sí, lo había oído. Es más, creo que me lo Perfecto. bajé el día que se cayó el WhatsApp. Puede que lo tenga por ahí. Y una Pues pregunta, sí. Marcos, respecto a lo del peso, que no sé si el peso que estas que te he mandado de las pantallazos de la Es que, pantallita del o sea, se veían un poco mal, creo que los datos importantes que era el del peso sí lo tenía, que era como peso 70. y porcentaje de grasa, Sí. A que me ver, da un 10. fallan bastante, es una báscula de estas de casa, ¿no? Sí, hasta que pones los pies y O sea, te. puede fallar en el sentido de que a lo mejor un 1% de aumento de porcentaje de grasa puede ser que sea fallo de la máquina. Pero es como todo, si ves una estabilidad hacia abajo, pues generalmente es que están mejorando, entonces viene bien saberlo. Esos datos, lo que no me salía son las fechas, entonces era progresivo. Era por mes, sí, te lo puse uno por mes, espera que lo tengo aquí, a ver, me voy a recordar. Es que no, Tiene la de esa de poner los meses, cada pantallazo es un mes, y está parecido, a ver, tampoco hay, pero lo que a mí me da aquí, bueno, el peso, sí, entiendo que está bien, sí, ¿vale? Y es el porcentaje de grasa que no baja, que vale. dice que, ¿Cuál es, que cuál es tu peso ahora, Eduardo? 70, exactamente 76. Vale, pues vamos a hacer, no te peses en 2 semanas, ¿vale? En dos Sí, semanas hacemos como una revisión, o sea, aunque vamos a estar hablando todos los días o cuando me vayas pasando los platos, pero en 2 semanas hacemos como una pequeña revisión de cómo tú te sientes a nivel de energía, no te preocupes, yo lo apunto y te lo recuerdo, pero vamos, cómo te sientes a nivel de energía, te pediré que te peses, que si quieres incluso puedes hacerte unas fotos hoy y hacértelas en 2 semanas para a nivel de inflamación, etcétera, también se pueden observar cosas y en función de eso, pues tomamos ciertas decisiones y pivotamos si hace falta. vale. ¿Vale? En principio, más grasa, es lo que tú me En recomiendas. principio, meter más energía Más energía en en forma de forma de grasa. grasa y una forma interesante podría ser asegurar cada día el meter 2 huevos, que también te ayudaría con el tema de la proteína, y meter algo más a lo mejor de cocinado con mantequilla, algo más de aceite, de aguacate si te gusta, de chocolate no Me encanta. cortarte y a lo mejor pues en vez de los yogures de proteína pues puedes tirar de algún yogur griego o algún queso. Pero vamos, que te va a pasar el documento este ahora para que lo tengas Vale. tú a mano también.
Vale. Y nada, si tienes alguna duda o lo que sea, pues la comentamos y si no, pues lo que vaya surgiendo ahora sobre la marcha. Vale, en principio no, está todo claro. Si tengo Genial. alguna duda, pues ya vía Genial. Telegram, ¿te parece? Vale, pues cuando me escribas por Telegram, te mando por ahí la sesión, el documento y los vídeos que te he dicho. Y nada, ya empezamos a trabajar. Si quieres, a partir del lunes, porque el fin de semana al final suelen surgir más cosas y ya está. Perfecto, perfecto. En Genial. cuanto a una última pregunta que me acabo de ocurrir. El entrenamiento de fuerza, mi criterio es 10 repeticiones, en la 10ª no poder más. Es decir, para mí esta es la intensidad. Tú aquí, aunque esta no sea... Vale. A ver, está mal entendido en el sentido de que no es necesario entrenar, por ejemplo, a rangos de repeticiones altos para ganar masa muscular. De hecho, se gana masa muscular en todos los rangos, es decir, en rango de 4 a 6 repeticiones, en rango de 8 a 12 y en rangos de 12 a 16. Es decir, lo que importa más es, por así decirlo, la intensidad relativa o también entendido como repeticiones en reserva. Es decir, si tú te pones un peso con el que puedas hacer como máximo 6 repeticiones y haces en torno a 4 o 5, eso te va a ayudar a ganar masa muscular, ¿vale? Porque estás con un peso con el que está llegando a una intensidad alta. Y en vez de eso, si tienes un peso con el que puedas hacer unas 12 como máximo, pues si llegas a las 10, 11, ahí va a estar tu intensidad. Entonces, no es tan necesario que sea siempre, de hecho, no es recomendable que sea siempre 10 repeticiones, porque al final a un mismo estímulo el cuerpo se acostumbra. Entonces, viene bien tener ejercicios más en rangos de fuerza, de 4, 6, 7, 8, ejercicios de 8, 12 y algún ejercicio a lo mejor que digas más de aislamiento que quieres hacer 15, 17 repeticiones. Teniendo esa Depende. variabilidad, mientras mantengas esa intensidad relativa, y yo recomiendo no llegar al fallo sistemáticamente, es decir, quedarnos un poquito antes, porque el fallo a lo mejor una vez a la semana, algún ejercicio suelto puede estar bien, pero si no nos penaliza, porque si tú, por ejemplo, en la primera serie llegas al fallo, vas a dar menos rendimiento en las otras 2 o 3 que tengas del ejercicio. Entonces, no te compensa hacer 3 repeticiones más para penalizarte las otras. Y luego ese fallo al día siguiente te va a penalizar, entonces tampoco vas a poder dar el rendimiento que darías. Entonces, el fallo es algo muy puntual y casi nunca recomiendo llegar. Vale. ¿Vale? Entiendo. Vale, pues creo que nada más. En principio, Muy bien listo. todo. Más que... Genial. Pues nada, Marcos, me bajo ahora el Telegram y te pongo un mensaje de prueba y ya el lunes empezamos a funcionar, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Y muchas en gracias cuanto por... Sí. a mi chica, que aunque se está escaqueando, la cogeré ahora. El análisis lo ves. Que en mi caso es que justo yo me había hecho una analítica, ella no la tiene, pero tú lo entiendes muy recomendable para que tú tengas una. Porque cuando O tú sea, has visto el mío, has visto una fotografía. claro, viene bien, porque, por ejemplo, imagínate tu caso, una persona que delgada, que quiere ganar masa muscular, si tú me vienes con la glucosa en 70 y sin resistencia a la insulina, yo a ti te mando meter tubérculos después de cada entrenamiento, por ejemplo. Entonces variaría bastante la cosa. Claro. O sea, sí es interesante. No es necesario, por ejemplo, claro, todo depende del punto de vista del que partas, porque al final mejoras en la alimentación, si se pueden hacer, las vamos a meter. Pero puede ser interesante para aprovecharlo al máximo. Pero bueno, como digo todo, este tema de la asesoría se puede prolongar. Entonces, si, por ejemplo, imagínate que tú quisieses al mes siguiente seguir un mes más porque te ha gustado, te gusta la dinámica, pues a lo mejor en ese mes podrías hacerte una analítica si quieres y lo seguimos complementando o en cualquier caso, o sea, a mí me gusta ayudar a la persona. A mí no me importa que en 3 meses tú me mandes una analítica y me digas, oye, Marcos, ¿qué opinas? No te voy a no mirarte la analítica, porque obviamente, sabes que no. Vale. Pero sí, Entiendo. es interesante, Para pero. para que ella se haga, antes de contactar Sí. contigo a través de ella, se la manda a hacer. Es Y interesante, así por lo si hacéis. acaso. Es interesante por si acaso, ¿vale? Porque también ayuda. ¿Vale? Venga, perfecto. Porque yo creo que ella, aunque está en otra edad, fíjate, puede que también tenga el mismo problema de algo de resistencia a la insulina. Pues tío, muchísimas gracias, tío, un placer y vamos hablando. A ti, Eduardo, muchas gracias por la confianza. Buen día. Venga, Chao. muchas gracias. Chao, chao, chao. Buen fin de semana. Igualmente.